Una vez más, Review Energy está haciendo la cobertura de Intersolar Europa 2025, hablando de la transición energética con las empresas más destacadas del sector de energía renovable. Por supuesto, hoy tenemos que hablar con una de esas empresas y hablamos de Goodwe y nos acompaña Miguel Beltrán. Él es responsable de conexión a red a nivel europeo. Miguel, bienvenido una vez más a nuestros micrófonos y cámaras. Hola Paola, muchas gracias. Pues nada, muy agradecido de que contéis conmigo para hablar de estos temas que están en boca de todos, sobre todo después de lo que ha pasado en España estos días, pero bueno, aquí el enfoque, yo creo que lo importante es presentar los avances tecnológicos que tenemos y cómo podemos participar en esta transición energética y en todos estos retos que nos surgen a partir de ahora, no solo a nivel España, sino a nivel europeo y global. Así es, justo dices algo muy importante y es todo lo que ha pasado en España, ¿no? Los recientes eventos que nos tienen un poco en el sector en vilo. Sí. Cuéntanos cómo la Unión Europea precisamente estaba advirtiendo sobre que podían ocurrir cosas así y nos tocó en España, pero se ha hablado mucho a partir de ahí de la importancia del almacenamiento. ¿Cuál es ese rol que juega el almacenamiento para garantizar esa conexión prolongada para un país tan importante? A ver, lo primero que tenemos que entender es que el almacenamiento no es algo que en el caso de un apagón o en el caso de una pérdida de red a gran escala sea que tienes básicamente una pila que puedes conectar y volver a tener red de nuevo, ¿no? El rol que juega el almacenamiento es un rol de soporte a la red existente, ¿no? Las tecnologías que tenemos a día de hoy en renovables, principalmente en solar, que es la que tenemos ahora entre manos, es una tecnología grid following, o sea, sobre una red existente nos acoplamos y inyectamos los inversores solares son generadores de corriente, se acoplan a una tensión y a una frecuencia y vertemos corriente a la red. El almacenamiento que nos va a aportar, primero nos va a aportar estabilidad, dejamos de depender de una fuente primaria variable como podría ser el sol o el viento en el caso del wind, y tenemos una fuente primaria constante, que es los sistemas de almacenamiento. Y lo segundo que nos va a aportar es una estabilidad a la red. Nos van a permitir esos sistemas de generación síncronos que existen a día de hoy, a través del almacenamiento, las tecnologías renovables van a ser capaces, o las tecnologías de electrónica de potencia van a ser capaces de dar soporte a esas tecnologías síncronas que son las que generan la red a día de hoy. Sí, tecnologías síncronas que se ha hablado mucho más a partir del apagón, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora está en boca de todos. Hace una semana no se hablaba de tecnologías síncronas en ningún lado. Miguel, ¿y por qué es tan importante la tecnología del almacenamiento? Pero más allá de eso, ¿cómo Goodwe integra esas soluciones en este aspecto? A ver, el almacenamiento se puede integrar a dos escalas, ¿no? A una pequeña escala que sería a nivel residencial o doméstico o incluso C&I, ¿no? Comercial industrial. Se incluye el almacenamiento con dos fines. Uno, el fin estratégico económico, que es comprar energía barata, almacenarla y utilizarla cuando el precio de la energía es más alto, o incluso el almacenamiento para utilizar la energía, pues, por ejemplo, la almacenas durante el día y la utilizas durante la noche, que ya no tienes tu fuente solar para alimentar tu industria, tu casa, etcétera, etcétera. Claro. A gran escala el almacenamiento tiene otro enfoque, bueno, tiene el mismo enfoque, pero aparte tiene un enfoque de soporte a la red. El almacenamiento a día de hoy se puede integrar en sistemas eléctricos ya más complejos, más a gran escala, con tecnología grid forming, ¿vale? La tecnología grid forming no es que el concepto como tal, efectivamente formas red, pero trabajas sobre una red ya existente. Estas máquinas síncronas que mencionábamos antes, al final son las que están generando la tensión y la frecuencia de la red, pero no son a prueba de balas, por así decirlo. El almacenamiento sí que puede permitir hacer conceptos como la emulación de inercia. Sí. La inercia te la dan las máquinas síncronas, la electrónica de potencia no te da inercia, pero se puede emular a través de software. Estos son los conceptos de grid forming que estamos empezando a ver. No es básicamente que trabajemos en isla, como mucha gente interpreta el grid forming, que es, bueno, pues si se cae la red me desconecto y me monto mi microred. No, eso no es el grid forming. Efectivamente montas una red
y trabajas generándote tu propia red y vertiendo corriente para el consumo de tus electrodomésticos, de tu industria, de lo que sea. Pero el grid forming va más allá. Lo que se trata de hacer es dar esa emulación de inercia, dar el black start, ¿no? Un arranque en una situación de apagón, las respuestas rápidas de frecuencia, fallos de frecuencia, cómo darle soporte desde una programación que viene en la electrónica de potencia para estabilizar esa frecuencia, estabilizar esa tensión en la red y poder dar soporte a esas máquinas síncronas en vez de desconectarse, como se viene haciendo hasta ahora con las energías renovables, que lo que se hace es se da un paso atrás y se desconecta de la red para que la red pueda y tenga capacidad de estabilizarse y volver a conectarse en modo grid following. Eso es lo que puede aportar el almacenamiento. El almacenamiento nos da la capacidad de dar soporte a la generación síncrona que existe en el mix energético a lo largo de todo el día, ¿no? Los procesos, las fases de generación. Miguel, yo sé que las comparaciones suelen ser a veces un poco odiosas, pero es necesario hacerlas. A nivel europeo, ¿cuáles son esos países que van a la vanguardia para, en temas de normativas, promover ese autoconsumo y el almacenamiento, precisamente para evitar este tipo de situaciones? Bueno, a ver, Reino Unido en su condición de isla energética ya, y yo creo que también un poco a raíz de un apagón local que tuvieron creo que fue en 2019, se trabajó mucho en el código de red para integrar la parte de grid forming, trabajar con almacenamiento para dar ese soporte a red a través de tecnología grid forming. Creo que se publicó en 2023, creo que fue febrero del 23 o febrero del 22. Se publicó este código de red que integra, fue uno de los primeros a nivel europeo, o el primero a nivel europeo que integraba requisitos de grid forming. Podríamos decir que Reino Unido está a la vanguardia en tema de integración de almacenamiento y tecnología grid forming. De todas maneras, a nivel europeo, la última regulación que se publicó fue en 2016. A día de hoy estamos esperando, lo más seguro que este año, que se publique la versión 2 de la regulación 631 de 2016. En esta nueva regulación, como decía, RPG2 se llama, esperamos ver, salvo sorpresas, pues que ya haya requisitos de grid forming y que se contemple el almacenamiento que no se contemplaba en la regulación anterior. A partir de esa publicación de la regulación europea habrá un periodo de transición donde cada uno de los países participantes, o sea, cada uno de los países europeos, tendrá que actualizar sus requisitos de red para poder integrar los nuevos requerimientos que nos encontramos en esta regulación que se publicará este año. Entonces, ¿Reino Unido se ha adelantado? Sí, pero vamos todos, la red eléctrica europea es una y tenemos que ir todos más o menos alineados en la integración del almacenamiento, del grid forming y de las nuevas tecnologías que eviten este tipo de problemas que el apagón de España o futuros apagones que pueda haber a nivel local en otras zonas de Europa. Mencionando esa alineación, ¿en dónde se encuentra España precisamente en temas de normativa para almacenamiento y evitar este tipo de cosas? A ver, España es uno de los países que siempre desde 2016 ha estado a la vanguardia de integración de nuevos requisitos en sus códigos de red. El gestor de red ya viendo la publicación de la regulación europea de 2016, estuvo trabajando para crear un código de red propio y un procedimiento de evaluación de dicho código de red, y desde entonces se ha seguido trabajando para poder hacer que la red española sea una de las más estables a nivel europeo. Cuesta decir esto después del apagón, pero es una realidad. Tenemos una red muy compleja, prácticamente somos islas, tenemos interconexiones con Francia, pero están limitadas, interconexiones con Marruecos y Portugal, sí. Y aún así tenemos un mix energético con predominio de las renovables diario, ¿no? Toda la entrada de solar que entra a lo largo del día, la eólica, la gestión de la hidráulica para adaptar estas entradas de energías renovables. El mix energético de España es bastante complejo, tenemos las nucleares ahí también. Entonces, España ha trabajado mucho en su código de red para que el propio código de red y las propias tecnologías entrantes ahora en el mix energético sean capaces de dar soporte.
y esperamos que después de la publicación de la regulación europea del 2016, España no tarde mucho en presentar los requisitos específicos de país pues para todo el territorio nacional, no solo España peninsular, sino España, Islas, Baleares y Canarias. Miguel, para cerrar un poco Sí. el tema, cuéntanos qué enseñanza nos ha dejado este apagón en términos tecnológicos, normativos y de mentalidad. Sí. A ver, la pregunta es compleja, ¿no? Porque abordamos 3 temas. Voy a tratar de respondértela desde mi punto de vista y un poco de atrás adelante, ¿no? A nivel mentalidad, yo creo que debemos continuar con la mentalidad que venimos arrastrando desde hace décadas, sobre todo en España, que es la integración de renovables y la generación con renovables, ¿no? Para reducir la huella de carbono. Es una política con la que yo estoy de acuerdo. Se ha priorizado la generación con energías renovables. A día de hoy tenemos un mix energético complejo en el que predominan estas energías y creo que debemos continuar con la misma mentalidad. Dando el salto a la parte normativa, que está muy relacionado con esto, la parte normativa es clave para que se desarrollen tecnologías, y desde aquí me paso al primer punto, que sean capaces de dar un mayor soporte a la red y favorecer una mayor integración todavía en el mix energético de energías renovables. ¿Cómo podemos hacer esto? Con modelos de requisitos de red, como es el de grid forming, en el que se da, bueno, veníamos explicándolo antes, ¿no? Vamos a dar soporte a la generación con máquinas síncronas a través de la generación con electrónica de potencia para poder mantener una red más estable y evitar que sucedan percances como el que ha sucedido ahora en España. Y por último, a nivel tecnológico, creo que todavía estamos en una fase de desarrollo industrial de los procesos de fabricación de baterías. La batería es un elemento complejo, la batería es un elemento que todavía su parte de desarrollo no ha alcanzado sus asíntotas, no ha alcanzado sus puntos de inflexión. Seguimos viendo cambios tecnológicos básicamente mes a mes, sí, en el que se producen cambios en el diseño de células, mejoras, cambios de materiales. Nos encontramos en una situación parecida a la que teníamos con los módulos a principios del siglo. Cuando la tecnología alcance una madurez suficiente, los procesos de industrialización del almacenamiento alcancen también esa madurez, empezaremos a ver unas caídas drásticas de los costes de fabricación. Pero bueno, en ese aspecto, y resumiendo los 3 puntos, la mentalidad es la adecuada, continuar integrando sistemas de energías renovables, electrónica de potencia y almacenamiento. La normativa debe evolucionar para que esta integración favorezca al sistema, no sea una repercusión a los sistemas existentes, sino que sea un soporte a los sistemas existentes, y continuar trabajando en I+D, en las empresas, a nivel gubernamental, para que los procesos de fabricación, sobre todo los sistemas de almacenamiento, alcancen su mayor exponente lo antes posible. Y además a nivel de tecnología sabemos que Goodwill está siempre ahí a la vanguardia. A ver, tenemos un departamento de I+D bastante amplio, tenemos los ingenieros en el departamento de I+D a nivel global se cuentan por centenares, estamos repartidos por todo el globo, sobre todo en China, pero también en otros países de Europa, Latinoamérica, África. Trabajamos para presentar siempre a nuestros clientes las últimas tecnologías. A día de hoy estamos trabajando para presentar soluciones de almacenamiento a gran escala, con la integración de códigos de red que ya incluyen grid forming. Nuestros productos se están certificando para países, bueno, principalmente para China, que tienen los requisitos de grid forming más exhaustivos a nivel global, y estos productos, una vez que están evaluados para estos mercados, llegan como productos ya maduros al mercado europeo, que es uno de los mercados más exigentes que tenemos a día de hoy. Así es, pues Miguel, muchísimas gracias por tus declaraciones y compartir todo ese conocimiento en nuestras cámaras y en nuestros micrófonos. Gracias a ti, Paula, espero que nos veamos en más eventos y podamos tener más charlas como estas, que ha sido muy Así será. amena. Así será, y como dicen aquí en Alemania, danke. Danke.